Saludos cordiales, seguidores de mi canal Greco-Romano, Historia y Total War. Bienvenidos, estamos una vez más acá en un video de una polémica esta vez. Chicos, les traigo por acá lo que sería la reconstrucción del emperador Macrino, que ustedes, bueno, recordarán, los que tienen ya la memoria, bueno, reciente, ¿no? Fresca. Saben que el actor Denzel Washington ha interpretado a Macrino recientemente en la película Gladiador 2, película que yo todavía no he ido a ver, pero que la veré pronto. Y bueno, Denzel Washington es un actor, es un gran actor, por cierto. A mí me gustan mucho las películas de acción que protagoniza. Esa es donde hace de justiciero, ¿no? Se ve siempre que anda con una Glock y tal, o a veces desarmado con artes marciales, desarma a sus oponentes. Y es el típico héroe contemporáneo de película norteamericana, ¿no? De hecho, hay una escena en la que ayuda a una señora que está siendo extorsionada por unos policías corruptos y bueno, le parte la madre a los policías y hace que le regresen el dinero a la señora. Esas películas están muy bien, me gusta mucho su papel bueno, en este tipo de películas. Pero evidentemente como amante de la historia antigua de Roma, pues siento que no se ajusta a, no digamos ni siquiera a la historia, sino que no se ajusta al rigor, ¿no? O a la verdad, el representarlo, el poner a este actor como un emperador romano, que tienen ustedes aquí en pantalla, que es una recreación que se hizo a partir de una escultura que tienen aquí, la escultura del emperador Macrino. Este es un italiano el que hace este tipo de reconstrucciones. Y, y bueno, lo cierto es que tenemos fuentes que nos hablan de cómo era este emperador. O sea, esto no es algo arbitrario. O mejor dicho, debería ser arbitrario el que se respete lo que dice la fuente. Entonces, siempre se ha dicho que, bueno, que los directores tienen, digamos, el derecho, ellos pueden, de alguna manera, tomarse licencias a la hora de hacer historia, o de representar la historia, o de reinterpretar la historia para crear una ficción. Eso es algo que sabemos, que es algo legítimo. Pero ya donde la cosa se pone escandalosa es cuando viene una supuesta historiadora, ¿no? Me da igual, un historiador, el que sea, eh, un arqueólogo, algún académico, a justificar una decisión cinematográfica. O sea, está bien que Ridley Scott diga lo que diga, dice varias chorradas, ¿no? Para justificarse, como que los historiadores no estuvieron allí. Pero ya la cosa se pone escandalosa cuando viene alguien eh, a opinar de esta manera y realmente a desinformar, ¿no? Entonces, el video de hoy vamos a dividirlo por partes. En la primera parte vamos a ver una chorrada que hizo una licenciada y doctora en historia de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, la misma Universidad de Pablo Iglesias, vale decir, ¿no? Máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad por la UAM, no recuerdo muy bien cuál es quizás la autónoma, no lo sé. Y máster en Estudios de Género, bueno, ahí ya la cosa se pone complicada, ¿no? Vamos a quitar a Macrino para que ustedes mismos también puedan ver, ¿no? Dice que es máster en Estudios de Género por la Universidad de Sevilla. Sus investigaciones reversan sobre la construcción del género en la antigüedad y el control demográfico. Y sobre ello ha presentado numerosas conferencias y publicaciones. Ha sido además asesora histórica de la serie El Corazón del Imperio de Movistar Más, que yo no he visto tampoco, por cierto, y en vista de que está ella, yo creo que no merece la pena verla tampoco. Y es autora de Soror, Mujeres en Roma y Coños, en latín, ¿no? Cunus, Sexo y Poder en Roma, así como traductora del libro Pioneras. Bueno, en fin, ahí tienen ustedes ya una impronta, ¿no? Una idea de a lo que nos vamos a enfrentar a la hora de leer este intento de artículo, ¿no? De artículo histórico. Intento de artículo histórico barra panfleto ideológico de alguien que hace estudios de género, ¿no? ¿Quién hace estudios de género? Saquen ustedes sus conclusiones y pueden colocar en los comentarios, ¿no? Porque esto yo creo que va a ser una belleza, ¿no? Lo que van a comentar algunos de ustedes. Bueno, dice así, Gladiador 2 de Ridley Scott,
un charnado a la romana. Creo recordar que averigüé qué diablos era eso y bueno, tampoco es tan relevante. Los pulgares hacia abajo, la Roma blanca de esculturas níveas, hay tópicos sobre los gladiadores en particular y sobre Roma en general que jamás lograremos superar o que al menos nos costará muchísimo. No pasa nada, lo asumimos, pero de ahí a creer a Ridley Scott cuando afirma que Gladiador 2 es rigurosa históricamente, hay un buen trecho. Quizás acabaríamos antes preguntándonos qué es histórico en la película y no al revés. Por lo menos ahí podríamos estar un poco de acuerdo, ¿no? Esta activista y yo, porque ella justamente está colocando ahí en tela de juicio las palabras de Ridley Scott y que él afirmó que era histórica, ¿no? Tenía rigor. Bueno, aquí tenemos el Carter, la publicidad. Y dice, en una reciente entrevista Ridley Scott, quien ya demostró en Napoleón que el rigor histórico le importa bastante poco, defendía la ya famosa escena de la naumaquia, combate gladiatorio naval, que se ve en el trailer de Gladiador 2, con un argumento que tristemente los historiadores escuchamos cada vez más, el de un supuesto sentido común, que se reduce a, si me lo imagino, tiene que ser real. Asimismo afirmó en unas declaraciones que si Roma tenía la capacidad tecnológica como para construir un anfiteatro, también la tendría para inundarlo y que si pescas puedes capturar tiburones. Quizás deberíamos empezar a considerar que es necesario contar con fuentes fiables y rigurosas para lanzar hipótesis al aire y no solo acudir a la propia imaginación sobre una sociedad idealizada. Bueno, aquí ya también tenemos otra cuestión, ¿no? El hecho de que se considera Roma una sociedad idealizada, ¿no? Porque muchas veces se critica que Roma sea idealizada precisamente porque consideran que idealizar es malo, ¿no? Entonces ahí podríamos hacer también un debate de si idealizar es malo o es bueno, ¿no? Y también dependiendo de qué vamos a idealizar. Entonces, claro, evidentemente Roma se idealiza porque Roma es un estándar de civilización, es un estándar incluso estético, ¿no? Por el arte romano, el legado griego, además es paradigma de orden, de civilización, de disciplina, ¿no? En el tema marcial. Entonces, por eso es que se idealiza Roma, ¿no? Realmente. Yo particularmente, en mi manera de ver las cosas, no lo veo mal idealizar Roma, ¿no? Más bien, muchas veces se siente la necesidad de tener una sociedad como la romana, en lugar de algunas cosas bastante esperpénticas que tenemos hoy en día, ¿no? Como por ejemplo eh, lo que podemos ver en Valencia, en la zona de Valencia. Ustedes recordarán ese acueducto, ¿no? Bueno, no era un acueducto, era una presa romana de la época de Augusto que estaba funcionando, ¿no? Cuando los demagogos de la sociedad actual, que seguramente le gustan mucho a la escritora de este artículo, se habían dedicado a destruir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el aparato hídrico de la región para salvar unas lagartijas, ¿no? Unos pescados, no sé, una cosa así bastante ridícula, por temas de la Agenda 2030. Entonces, coño, por eso idealizamos a Roma, ¿sabes? A los políticos que seguramente a ti te gustan, que hoy en día gobiernan y que hoy en día arruinan la vida de mucha gente. Por eso es que muchos de nosotros idealizamos a los grandes hombres de Roma y a los hitos de esta civilización. Bueno, seguimos, ¿no? Yo constantemente voy a ir haciendo pequeños comentarios a partir del panfleto. Si hay alguna cosa en la que estoy de acuerdo, la voy a decir y lo mismo lo contrario, ¿no? Luego continúa, la afirmación de que los romanos eran superiores tecnológicamente nos da una pista de por dónde van los tiros. La idea de superioridad, de inferioridad en la historia de idealización y racismo han dado pie a no pocas teorías tan estrambóticas como siniestras, algo que deberíamos hacernos reflexionar. Bueno, también podemos reflexionar por qué no sería superior Roma, ¿no? Porque vamos a remontarnos a la época de, bueno, de Geti Caracalla, que es una época crítica del imperio. Y podríamos eh, conocer un poco, ¿no? La sociedad romana y también las sociedades bárbaras que estaban al otro lado del Rin y el Danubio, por ejemplo, y al otro lado del muro de Adriano y de Antonino, ¿no? Podríamos ver cómo vivían estas sociedades tribales, estos pequeños reinos en algunos casos, ¿no? Sin agua potable, por ejemplo, sin infraestructura, sin baños,
sin filosofía griega, por ejemplo, ¿no? En algunos casos sin escritura, en algunos casos nómadas, ¿no? Y no con conocimientos de agricultura avanzados. Entonces, evidentemente hay una superioridad romana, ¿no? Porque si los romanos son capaces de tener una agricultura ejemplar, pues tienen la capacidad de alimentar a muchas bocas y además tienen un estado y una administración que garantiza que no hayan hambruna. Muchas veces en Roma, en el Imperio Romano, la gente que conoce la historia del Imperio Romano recordará que se da una hambruna en un lugar y como el imperio es tan vasto, pues hay excedente de grano en otro lugar y se compensa, ¿no? Se soluciona ese problema de esa hambruna. El imperio se gestionaba de esa manera. Los problemas no se enquistaban de una forma brutal, a menos que fueran cosas que se escaparan por completo de las manos, como podía ser una pandemia o una epidemia, como ocurrió en época de Marco Aurelio, porque evidentemente no existían antibióticos. Pero ¿y si los hubiesen tenido, no? Si los hubiesen tenido. Y sí, efectivamente, yo creo que en realidad esto sí es sentido común. Esto sí sería sentido común el considerar superior a Roma, porque en Roma puedes acudir al baño público, te puedes bañar y puedes dejar de ser piojoso, ¿no? Por ejemplo, o andar mugriento, como seguramente andaban varios más allá del Rin y más allá del Danubio. Y quizás también los antepasados de Ridley Scott, ¿no? Precisamente. Los escotos estarían por ahí también bastante poco aseados, mientras que los romanos andaban bien afeitados, bien limpios, bien, ¿sabes? Entonces, bueno, pero evidentemente a una persona que hace estudios de género no le gusta que se piense diferente a ella y que se piense que efectivamente pueden haber sociedades o civilizaciones que son superiores a otras. De hecho, las mismas personas que estudian y que hacen estos grados en género, ellos se sienten portadores de una superioridad moral, civilizatoria, ¿no? Ética, y cuestionan, por ejemplo, a sus abuelos y a sus antepasados que se partieron el lomo para que ellos fueran universitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ellos ven mal que nosotros admiremos al Imperio Romano porque es superior, pero ellos se hacen portadores de una supuesta nueva moral que debería ser superior según ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de dicotomía es la que nos encontramos. Continuamos con el artículo o panfleto, ustedes deciden. Donde Scott sí admite las trampas es en la cronología, aunque solo en la línea sucesoria. Establezcamos el contexto. La película se sitúa teóricamente 16 años después del final de Gladiador 1 con la muerte de Marco Aurelio en el 180 y Como en el 192. Aunque la primera película en realidad se salta el reinado de este último en una clara licencia histórica. Los emperadores serían Caracal y Geta, que en la vida real habrían sucedido al emperador Septimio Severo, que salió victorioso del llamado Año de los Cinco Emperadores y que inició la dinastía Severa. Los hermanos cogobernaron con su padre y luego Caracal en solitario, tras morir su padre y haber asesinado a su hermano, que expiró, según las fuentes, en brazos de su madre. Así que nos situamos en el 211. Continúa. El joven emperador lograría mantenerse en el poder hasta el 217, año en el que el prefecto del pretorio Macrino logra que se le asesine deshonrosamente en el momento en el que había en una marcha bajado del caballo para soltar lastre. El propio usurpador gobernaría solo un año antes de ser asesinado a su vez. Los juegos gladiatorios en que se sitúa la película en el 211, signos de interrogación, celebrarían un triunfo militar en el norte de África sobre una ciudad libre en la que por casualidad se ha criado Lucio Vero, el hijo de Lucila y nieto de Marco Aurelio, que era un niño en la primera película y que interpreta a Paul Mescal. Bueno, un actor que yo creo que poca gente conoce, ¿no? Pero bueno, no entremos en menudencias de actores y ese tema. El general Marco Acacio, que en latín se llama Marcus Acacio, ¿no? Representado por Pedro Pascal, es ficticio y sirve para dar soporte a la agencia de Lucila, que con su hijo entronca la secuela en la película original. Y bueno, aquí alerta de spoiler. Yo no he visto la película, pero a mí eso no me importa, la verdad, porque saben que yo tengo una opinión bastante negativa del cine, o sea, yo no... A mí me compran con los sonidos de espada, con la batalla, ¿sabes? Eso es lo que a mí me llamaría más la atención, más que la trama así propiamente dicha. La cronología y la trama de Gladiador 2. Ahora empiezo en los spoilers. Y la invención... Ah, bueno, a ver que...
Yo no sé si, sí, aquí más adelante lo dice, pero bueno, comentar que eso es una ciudad libre en el norte de África, eso en esta época no había. No había. Ya la África estaba conquistada, todo el norte de África, toda la costa norteafricana estaba conquistada en Mauritania, Numidia, Cartago, Libia, Egipto, todo eso estaba bajo dominio romano. Bien, continúa el panfleto. Dice, ahora empiezan los spoilers y la invención de una historia que obviamente no tiene nada que ver con lo que acabamos de contar. El Gladiador 2, el director se salta la misma existencia de los breves reinados posteriores a Cómodo y la existencia de Septimio Severo para colocar a los hermanos como herederos directos, lo que hace aún más confuso la propia cronología interna de la película. De hecho, ese vacío no se llena en ningún momento y nos deja con más preguntas que respuestas. Además, Getty y Caracalla pasan a ser gemelos, pese a que en todas las películas se insinúa que Guetta es el mayor en vez del menor. Pero no se puede pasar por alto el hecho de que reduce casi una década a 3 días y mata a Guetta y Caracal y Macrino en el plazo de apenas 24 horas. El tiempo de la película, no, obviamente son minutos. Recordemos que Guetta murió en el 211 asesinado por su hermano, Caracal en el 217 y Macrino en el 218. Nos hemos comido en la película de paso el decreto del 212 por el que concede ciudadanía a todos los hombres libres del imperio y con qué tanto se ha bromeado sobre que, dado que no se abolió, seguimos siendo romanos. Esta es otra cosa que a la gente que estudia género, por ejemplo, y a los amigos de la gente que estudia género, les incomoda muchísimo. O sea, hay gente hoy en día, ¿no? De hecho hay un calvo así de gafas redondas, ¿no? Con una nariz un poco aguileña que él, bueno, se vende a sí mismo como un referente español de historia de Roma y tal, pero bueno, él comienza una charla en lugar de entusiasmar a la gente con la idea de que seguimos siendo romanos, porque ese decreto no se ha abolido, él dice lo contrario, dice, no, no somos romanos porque tenemos seguridad social y un montón de chorradas más, ¿no? Bueno, realmente, a mi modo de ver, si eres un divulgador de Roma, del Imperio Romano y de esta historia, te interesa que la gente se interese en saber por qué es romana, ¿no? Y entonces en lugar de desmentir esto, tenemos que ver todas las cosas que hemos heredado que son positivas y las que podríamos considerar presentistamente también como negativas, porque eso estaría mal, ¿no? Hacer un juicio de valor sobre, mira, esto es malo. Eso no tiene lugar, ¿no? Presentismo. Pero es un gancho muy poderoso, ¿no? Entonces viene un notas de estos de partida a decirte, no, no somos romanos, porque mi amiga que estudia género tampoco le gusta, pues también habla muy mal de esta gente, ¿no? Y de cómo ellos quieren deconstruir Occidente. Ellos quieren eliminar las raíces de occidentales, quieren eh, para, bueno, justamente cimentar su nueva moral, iluminados, para que precisamente esas cosas que ellos estudian cuando van a esas charlas de género, pues eh, calen hondo en la idiosincrasia de las personas y entonces las personas pues empiecen a desmerecer, a infravalorar, ¿no? A ver con ojos eh, casi que de jueces, ¿no? A la gente que se casa, a la gente que tiene hijos, ¿no? A la gente que, digamos, tiene una vida normal como la que tuvieron sus padres y sus abuelos, ¿no? Porque si no, ellos no estarían aquí. Entonces, de eso se trata esto también, ¿no? Tiene que ver con todas estas estrategias subliminales, ¿no? De construir al hombre occidental, de construir, ¿no? La civilización occidental, de construir al hombre blanco, obviamente, ¿no? Al europeo, eurodescendiente y en definitiva a nuestra parte del mundo. Porque las otras partes no, pues, eso no, obviamente. Ellos no van a deconstruir Gaza, no, eso no, ellos no se meten ahí, para nada. No, jamás. Eso sí, apoya, ¿no? Colocan la banderita, en fin, otro tema. Sigamos con el panfleto. No contento con esto, Scott nos presenta una última ciudad libre en Numidia. No, perdón, creo que me salté una parte. No, sí, está bien. No contento con esto, Scott nos presenta una última ciudad libre en Numidia cuando la zona llevaba siglos siendo parte del imperio. Esto sí, con una sorprendente escasez de personajes no caucásicos. Es curioso, ¿no? Recordemos que los propios Geta y Caracalla eran de ascendencia púnico-bereber por parte de padre y árabe por parte de madre. Y claro, esto es algo que tendríamos que estar de acuerdo con ella, porque efectivamente
Bueno, esto es que es así, o sea, Septimio Severo era moreno, era púnico bereber, medio romano. Y bueno, aquí tenemos una imagen que precisamente me parece que también salió de Despertaferro, en la que se le ve, ¿no?, esos rasgos bastante particulares, bastante curiosos, y contrasta mucho con el otro militar romano que bueno, que tuvo la mala suerte de enfrentarse a Septimio Severo, que era un militar mucho más competente. Y, y bueno, esto es algo conocido. De hecho, todas las recreaciones que se hacen así faciales de Septimio Severo lo representan de esa manera. Y efectivamente Julia Domna, que es uno, para quien no lo sabe, es uno de mis personajes preferidos femeninos de Roma, porque es una mujer que se rodeó de intelectuales, astrólogos y demás, eh, pues era de ascendencia árabe. De ahí de la zona de Palmira, de la zona bueno, de Fenicia, ¿no? Por decirlo de alguna manera así simple para que nos entendamos y para que se ubiquen rápidamente en esa parte de Oriente. En cambio pusieron a estos con cara de pringadísimos, ¿no? Súper rubios, pelirrojos casi, de piel rosada, o sea, no se entiende, ¿no? Quizás Ridley Scott también tiene las ideas similares a las de esta persona que estudia género. Quizás él también dice, ah, bueno, vamos a poner aquí unos rubios y tal, para que dé la sensación de que son una especie de trastornados proto eh, protonachis, ¿no? Y ese tipo de cosas, en fin. Pero bueno, aquí viene la mentira, la mentira descarada, ¿no? Y el punto por el cual yo considero todo esto un panfleto, y es que ella dice lo siguiente. De hecho, si ella dice algo que es cierto acá, esta mentira lo mancha por completo. Dice, al menos Macrino, definido por las fuentes como moro y oscuro, está representado por Denzel Washington, que de hecho es de lo mejorcito de la película. Ok, ok, muy bien, vale. ¿Qué fuente? Porque no lo dice. Y por ese motivo fue que un amigo me dijo, oye, tú conoces la fuente, ¿verdad? ¿Qué fuentes habla de Macrino? Y yo le dije, mira, Dion Casio, la historia augusta, que muchas veces es cuestionada, y Herodiano. Eso fue el viernes de la semana pasada. Yo me puse manos a la obra, me releí las fuentes, porque yo las leí el año pasado cuando hice los shorts de los emperadores, que están subidos en el canal. Y efectivamente en ninguna parte dice que era oscuro, ¿no? En este sentido. Entonces, yo les voy a compartir con ustedes ahora, en este punto que me parece sumamente relevante, pues nada más y nada menos que la fuente. Aquí está la fuente. Este libro que ustedes ven aquí es precisamente Dion Casio. Esta versión en PDF se puede conseguir. Ustedes colocan Dion Casio PDF y les va a aparecer. Historia romana, epítome del libro 79. ¿Okay? Y aquí te dice año de Roma 969 desde la fundación de la ciudad, es decir, ad urbe condita, que equivale al 216, ¿no? Ahí comienza el libro. Y claro, más adelante va cambiando los años, van avanzando porque te va contando distintas cosas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, te habla un poco bueno, de Macrino, ¿no? Macrino antes de llegar a ser emperador. Y aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, toda esta historia, ¿no? Más adelante, acá, tenemos la parte que nos interesa. Porque es la parte que esta persona que estudia género, pues tergiversa. Yo no sé si lo hace creo que sí lo hace por maldad, ¿ok? Porque se supone que ella debería conocer estas fuentes, ¿no? No creo que lo haga por porque, ay, se le salió o se le ocurrió, ¿no? O tuvo una visión o un sueño, porque esta gente, como ustedes saben, son materialistas, ellos no creen en eso, no creen en un ser superior, Entonces, bueno, yo no creo que haya sido algo así, sino que fue directamente en mala intención, ¿no? Vamos a engañar a la gente que no ha leído las fuentes y vamos a poner esta chorrada acá que seguramente cuela, ¿no? Entonces, la fuente como tal dice lo siguiente: Macrino era moro de nacimiento de Cesarea, aparece una nota que dice el actual Cherchell en Argelia, la Mauritania africana, se dividía en dos provincias, cesariense sobre el norte del actual Argel y Túnez y Tingitana
sobre el norte y noroeste del actual Marruecos. Y dice a continuación, e hijo de padres del más oscuro origen, por lo que se asemejaba muy apropiadamente al asno que había sido conducido hasta el palacio por el espíritu del sueño que habíamos visto antes cuando les mostré la parte inicial donde estaba marcado el libro. En particular, una de sus orejas había sido perforada según la costumbre seguida por la mayoría de los moros. Y bueno, a partir de aquí comienza él entonces a narrar la historia de Macrino. Y como digo, ustedes pueden tranquilamente buscarse este libro en PDF. Está regado por todas partes. Vale decir que el libro es bastante hostil con Macrino. Las fuentes son muy hostiles con Macrino porque lo ven como un usurpador, porque no pertenecía a la familia imperial y porque mató al emperador. Aunque el emperador era bastante malo, ¿no? Caracal era bastante malo, de acuerdo a las propias fuentes. Entonces, bueno, eso para que ustedes lo tengan presente. Esto ustedes lo pueden leer por su cuenta. Luego podríamos comentar un poco más otras fuentes porque las tengo aquí. Pero más relevante y más importante ahora, en vista de que estamos con el artículo de esta persona que estudia género, ¿no? Vamos a ir al siguiente punto, porque de repente alguien podría decir, hombre, pero estás leyendo traducciones, las traducciones están manipuladas, de repente no quería decir eso originalmente la fuente. Bueno, aquí está en griego, chicos. Cassius Dio, bueno, aquí está la historia romana. Ernest Carey, Herbert Baldwin Foster, edición, en la página que se conoce como Perseus. Voy a colocar el enlace en la descripción, ¿ok? Si no me equivoco, esta es una traducción de Cambridge o algo así. Bueno, no es una traducción, es el texto como tal, ¿no? Lo que pasa es que tiene sus notas y tal. Y bueno, aquí está en griego, dice de Macrinos, Toumen, Genos, Mauros, aquí está que es moro, ¿no? De raza, de origen, Genos. Por eso tenemos la palabra en español genealogía, ¿no? Viene de Genos en griego. Dice luego Apo Kaiserías Goneón Adoxotaton en. Y la parte curiosa es esta expresión aquí, Adoxotaton, porque si ustedes estudian en griego y yo por ahí tengo el diccionario griego Vox y tengo otras cosas, ¿no? Otros manuales de griego, ustedes se dan cuenta que esta palabra tiene que ver precisamente con un oscuro origen, con una persona que no tiene linaje, una persona que no es capaz de saber quién diablos era su abuelo, ¿sabes? Porque no es noble, porque los nobles eran los que tenían constancia de, bueno, yo soy descendiente de Iulo, que era hijo de Eneas, ¿no? Hijo de Afrodita, como decía César, por ejemplo, ¿no? César tenía un linaje, tenía una estirpe. Entonces, el hecho de tener esto, ¿no? Del Goneón Adoxotaton en, quiere decir que no se conoce su origen. Por cierto, quiero aclarar que mi pronunciación del griego no es la mejor, ¿ok? Por si acaso después alguien viene a hacerme una hominem por eso. Pero el punto es que si ustedes acceden a la página que les voy a dejar en la descripción, y si tienen conocimiento de griego o conocen a alguien que sabe griego, les puede revisar esto y les va a decir que efectivamente la traducción que tenemos en español, que es de Gredos, por cierto, que es la mejor editorial de este tipo de cosas, es correcta. Por tanto, esta persona que estudia género, pues está mintiendo. Está engañando a la gente. O, como mínimo, está tergiversando. Entonces, después que ella dice, al menos Macrino, definido por las fuentes como moro y oscuro, está representado por Denzel Washington, que de hecho es de lo mejorcito de la película. Claro, yo podría estar de acuerdo en que Denzel Washington es de lo mejorcito de la película porque es uno de los mejores actores, vamos, de los 90 para acá que yo lo vengo viendo en películas de acción. Y sé que el tipo es bueno actuando. Claro, pero ¿qué pasa con ella? Pues que ella lo que hace es, de alguna manera, apelar a la ignorancia de buena parte del público, porque buena parte del público, cuando le dicen África, se imagina a los Masai, ¿no? Se imagina, qué sé yo,
se imagina África subsahariana, se imagina los leones, se imagina la jirafa, los rinocerontes, los safaris. Esa es la imagen de África que tiene la mayoría de las personas. La mayoría de las personas no conocen la diversidad, la extensísima diversidad étnica que hay en África. Los diferentes tonos de piel que hay, los diferentes tipos de cabello que hay. Eso no lo conoce la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no sabe cómo es el norte de África. Bueno, el norte de África se avisó, ¿no? En la Edad Media, sí. Pero aún así esa impronta genética que dejaron allí los fenicios todavía está. En Túnez, sobre todo. Vean ustedes, un tunecino y un libanés tienen rasgos muy similares. Y no precisamente por el hecho de que se expandió el mundo árabe, ¿no? Porque el mundo árabe se expandía en guerreros, pero las poblaciones locales se arabizaron, o sea, adoptaron la cultura de los conquistadores. Entonces, bueno, esta persona que estudia género engaña a la audiencia, engaña a sus lectores, porque piensa o sabe que sus lectores creen que toda África es parecida a los antepasados de Denzel Washington. Los antepasados de Denzel Washington, como los antepasados de todas las personas afroamericanas, o al menos la gran mayoría, ¿no? Vamos a decir un 99 como tanto por ciento. La gran mayoría de las personas que llegaron a África, a América, da igual si a las colonias británicas, a las colonias españolas, bueno, al imperio español, mejor dicho, ¿no? A los virreinatos, o a la zona lusoparlante, la gran mayoría de esas personas provenían de lugares muy específicos de África. Provenían del África occidental, de la zona ahí del Congo, Senegal, Ghana. Por eso es que trajeron la religión Yoruba, que seguramente esta persona que estudia género no conoce, porque no ha convivido con personas que son afroamericanas. Como por ejemplo sí he visto yo, porque yo crecí en Venezuela, y en Venezuela está la religión Yoruba, que precisamente procede del occidente de África. Y por eso es que casi no hay diferencia entre una persona morena de Venezuela y una persona morena de, qué sé yo, Nueva York, ¿no? Porque provenían de allí, del occidente africano. No provenían de Túnez, no provenían de Argelia, no provenían de Marruecos. Porque en esos lugares, en aquellas épocas en las que se daba toda esta llegada de africanos al continente americano, allí estaba el puto Imperio Otomano. Y estados que eran influenciados directamente por el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano no vendía a buenos musulmanes, ¿no? Como eran en ese momento esas personas. El Imperio Otomano vendía eslavos, vendía, y de hecho el nombre eslavo viene de allí, ¿no? Vendía gente europea. Y los sultanes otomanos estaban rodeados de mujeres europeas en sus harenes. Entonces, no llegaba gente del norte de África a América. Por tanto, los antepasados de Denzel Washington, excelente actor, y de mucha gente de acá, nada tiene que ver con la gente que está relacionada genéticamente con los emperadores del norte de África, como Macrino o como Septimio Severo y otros. Porque hay otros, ¿no? Gordiano y demás. Entonces, ese es el problema, ¿no? Porque Ridley Scott puede hacer lo que quiera, porque es un director. Es su trabajo, el inspirarse en algo y hacer una ficción. Pero la grosería intolerable es que venga esta persona que se supone que hizo una carrera de historia y trate de vender la moto con esto. Claro, cuando tú ves que estudió género, pues tú te imaginas, ¿no? A qué vota. Te imaginas probablemente a qué partido está afiliada o con quién simpatiza, ¿no? Y con ese corpus de ideas de estos iluminados que hoy por hoy quieren traer la nueva moral a Occidente y quieren deconstruir lo que ha sido Occidente. Y por eso es que indigna tanto, ¿no? La fuente es la que es. No la puedes cambiar. Y cualquiera de ustedes gratuitamente puede acceder a la fuente en griego, como les he mostrado y como va a estar el enlace en la descripción,
para que ustedes mismos sean críticos y ustedes mismos vean el conocimiento. Y como les dije, de un caso lo pueden encontrar y lo demás también. Vamos a continuar a ver qué nos cuenta esta persona que estudia género, ¿no? Dice, el problema es que pese a presentar a Macrino como uno de los villanos, no podemos dejar de sentir cierta simpatía por ese liberto con sed de venganza, gran visión política y ambición justiciera. Por el contrario, Lucio Vero, apodado Jano, parece dar bandazos, entre la venganza y la indecisión. El recuerdo de Macrino y, bueno, dar vueltas en círculos sin saber muy bien qué hacer en nombre de una supuesta libertad. Bueno, es un recurso típico de Hollywood, el hablar de libertad. Porque como Estados Unidos surgió bajo la premisa de la libertad, pues es una idea que tiene mucha fuerza allí, ¿no? Es como decir virtus, ¿no? Para los romanos. Esa virilidad, esa masculinidad romana. Bueno, así mismo los gringos pues se excitan con libertad. Bueno, iba a decirlo en inglés, pero no me acuerdo cómo se dice, así que X con eso. El Senado también queda reducido a un pequeño salón con unos pocos senadores sin ningún tipo de individualidad, más allá de algún personaje concreto, presentado de forma ridícula. Parece que Scott pensó que si gastaba dinero en crear un Senado más digno, tendría que quitarlo de mandriles y tiburones. Bueno, quitarlo del... En fin. Toda Roma en realidad queda como una comparsa de los protagonistas, como también los gladiadores, que aparecen casi como un decorado frente a la historia de amistad y compañerismo de la primera película. Bueno, por lo menos la primera película tenía... ahí estoy de acuerdo con esta persona que estudia género, ¿no? En la primera película había un mensaje positivo por la camaradería que se da entre estos gladiadores, ¿no? Que son unos gigachats basadísimos. Bueno, que son hermanos de armas porque les toca estar allí viviendo y probablemente muriendo, ¿no? Como de hecho mueren varios. Los juegos gladiatorios. Pero concentrémonos en los juegos, que en eso hemos venido a ver, que a eso hemos venido a ver a esta película. Ya estoy fastidiado de leerlo, por eso lo leo mal ya. Pero vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle una oportunidad. Vamos a ver si seguimos pensando que es un panfleto o que tiene tintes de panfleto. Pero yo todavía sigo pensando que es un panfleto. Vamos a ver si esa idea se afirma o si por el contrario podemos ser un poco más clementes. Dice, quizás lo de la citada naumaquia sea lo más espectacular en cuanto a licencia histórica, tanto por los tiburones como por donde se sitúa, en un coliseo completamente inundado con naves reales navegando sin problema. En esta época el anfiteatro Flavio ya tenía una amplia red de almacenes, pasillos y celdas bajo la arena, además de otras estructuras que harían casi imposible haberlo inundado, algo que solo pudiera hacerse de forma muy puntual y a pequeña escala antes de la reforma del mismo. Era más normal, si se quería celebrar una naumaquia, construir ex profeso lagos artificiales que inundar edificios que no estaban preparados para ello. Estoy de acuerdo con esta persona en este momento, ¿no? Aquí podemos estar de acuerdo porque efectivamente, por ejemplo, en la obra Res Gestae Divi Augusti, que es la memoria política del emperador Augusto, se menciona cómo él en un lago hace una naumaquia, o varias, no recuerdo cuántas. Pero bueno, tengo un video por ahí del tema. Ajá. Y más barato, ya que el coste de estos espectáculos era enorme. Por un lado, es obvio el acierto estético, por otro, contribuye a perpetuar un mito extendido. Bueno, ella podría haber, se podría haber explayado un poco más con el tema de la naumaquia, hubiese puesto fuentes, ¿no? En lugar de lanzar eso así al voleo de, sí, Macrino oscuro. El rinoceronte, que también aparece en el tráiler, en cambio, es más acertado, aunque evidentemente no se usaría como montura. Los romanos fueron bastante creativos en la captura y uso de animales en la arena, lo que esquilmó algunas zonas. Es importante aclarar, esto también lo quería mencionar, hay un tratado, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero a ver, doy dos clips y lo encuentro. Pero hay un tratado. Bueno, igualmente va a ser complicado encontrarlo porque, a ver. No, no es complicado encontrarlo, porque el tratado el tratado es de Opiano, de la caza de la pesca se llama. Es más, se los muestro, mire.
Ustedes saben que su imperator es magnánimo, entonces yo les muestro aquí, les doy la información así, con fuentes, con detalles, con todo. Este es el tratado Opiano de la caza y de la pesca y un anónimo lapidario órfico. Y bueno, si ustedes consultan este volumen, ustedes se dan cuenta que ahí no aparece que estuvieran cazando tiburones, ¿no? Para cosas así como estas, por ejemplo, ¿no? Y tenemos un montón de tratados que hablan de animales y de diferentes cuestiones, pero no tenemos por ninguna parte bueno, este pretexto de la película, ¿no? Más allá de que sea espectacular. Pero bueno, yo te doy fuentes, ¿sabes? Yo te doy fuentes. Yo no pongo ahí que soy, que estudié en no sé cuántas universidades y que estudié género. No, no, yo te doy la fuente. Bien, seguimos entonces, ¿no? ¿Dónde me quedé? Ah, bueno, por aquí, ¿no? Ajá. Sin embargo, el problema principal está en la propia concepción de los juegos como una lucha desorganizada que, en efecto, es más visual que la históricamente correcta, más sangrienta y espectacular. También es un recurso obvio. Los gladiadores aparecen armados de forma aleatoria en un mare magnum en que se mezclan armas de distinta época y en que cada cual coge lo que tiene más cerca. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, de la película Gladiador 1, en la que aparecían todas las armas y todos los yelmos, ¿no? Y Máximo escogía uno que le tapara la cara porque no quería que el emperador se diera cuenta que era Máximo. Entonces, no, no era así. Y hay un video del canal donde hablé de los tipos de gladiadores y pueden verlo para que ustedes vean que se especializaban, ¿no? Hacían casi que una especie de arte marcial para dominar su tipo de gladiatura, si es que podríamos usar ese término. Sin embargo, sabemos que las luchas de gladiadores estaban mucho más reglamentadas, había distintos tipos de gladiadores que competían por parejas para equilibrar la lucha y hacerlas más vistosas, e, importaba era más la técnica y el espectáculo que la sangre, aunque efectivamente muchos murieran. Era una lucha que incluso tenía árbitros que podemos ver representados en los distintos mosaicos gladiatorios. Los animales además participaban muy contra su voluntad, pues obviamente, ¿no? Obviamente. O sea, tú coges un gato, levanta un gato y llévalo a un sitio. Obviamente lo estás llevando contra su puta voluntad. Porque si fuera él, si fuera por él, él andaría por ahí caminando, ¿saben? Cuatro patas. Obviamente. ¿Qué esperabas? Que le dijeran, ven por favor, para que te vean unos romanos. ¿Y crees que te iba a preguntar el animal quiénes son los romanos? O sea, por favor, qué tontería. En los momentos de venatio, bueno, venatio en latín correcto, que significa caza, o en las ejecuciones, pero no como una especie de trampa de atrezo colorida. La ambientación, como hemos dicho, de una Roma blanca y sin pintar, mujeres desveladas y escotadísimas, de senadores con periódicos, bueno, eso sí fue en fin, como hemos dicho, responde más a un imaginario colectivo difícil de desterrar que a la realidad histórica. Pero es que Roma se ha convertido en un no lugar, ojo, un no lugar. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de abstracción de intelectualoide de extrema izquierda me... ¿Qué es un no lugar? O sea, esto es como explicar qué es la nada, ¿no? ¿Qué decía Parmenides de la nada? Que la nada nada era, no podía nombrarse, no, la nada nada es, nunca ha sido, no puede ser. Bueno, aquí dice un no lugar, ok, bueno, en fin. Ajá, vamos a obviar ese detalle, vamos a ver qué quiere decir al fondo. Roma se ha convertido en un no lugar en que situar nuestras fantasías de masculinidad y épica. Bueno, esto sigue un poco el hilo, ¿no? De Maribel, ¿saben? Que se puso a decir que supuestamente los hombres blancos, heterosexuales, estamos súper cómodos con Roma, ¿no? Porque Roma es violencia, Roma es poder. Sí, efectivamente, Roma es algo que nos atrae a muchísimos gigachats basadísimos, la verdad. Personas que no estudiamos género. Qué pena, ¿verdad? Entonces, claro, ella dice nuestras fantasías. Yo no creo que ella tenga mucha fantasía, pero bueno, en fin.
Más que una realidad histórica, yo no voy a caer bueno, sí ya caí, ¿no? Con el tema de la es decir, la persona que estudia género. Lo que pasa es que el tema de que la persona que estudia género es porque claramente por ahí se ve por dónde va la cosa, ¿no? Yo no me imagino a Melania estudiando género, por ejemplo, ¿no? A la esposa de Donald Trump. Entonces, pero sí me imagino, no sé, cuánto dinero público habrá allí, ¿no? Impulsando esas cosas, esas agendas. En fin, más que una realidad histórica que recrear. Bueno, también hay que decir una cosa que es obvia, ¿no? O sea, no toda la gente que le gusta a Roma es de derechas. Eso es una chorrada. El doctor Marco Almanza, con quien tengo una excelente relación, y quien también vio esto y pensó que es una chorrada, el doctor Marco Almanza, él es de izquierdas. Y a veces discutimos, en privado, claro, porque eso no aporta nada a Roma, que es lo que... eh, y qué persona tan documentada, ¿no? En cuanto a cosas de Roma, y no cae en este tipo de cosas. El doctor Marco Almanza jamás diría que Macri no era oscuro, porque evidentemente eso es algo que no se sostiene ante ninguna fuente, ante nada. Pero bueno, en fin, me quedó pensando eso del no lugar, ¿no? El no lugar, no lugar. ¿A dónde vas tú? Al no lugar. Voy al no lugar. Suena hasta como para contraseña, ¿no? Contraseña de correo, de Facebook, una cosa así. Le pones el no lugar. Te vas a acordar siempre de esa chorrada. Pero, y claro, confunde, ¿no? Confunde a cualquiera que te quiera el no lugar. Bueno, en fin. Aquí lamentablemente por pura cuestión de reconocimiento visual hay poco que hacer. Llegado un momento solo te encoges de hombros frente a la presencia de una ballesta o una armadura prototípica y te dejas llevar por lo estético del asunto. Bueno, yo me dejo llevar por la sangre derramada, ¿no? Porque como soy un gigachat basadísimo, pues me motiva el espectáculo violento. Romano, claramente, ¿no? Las armaduras, las espadas, eso. Una cuestión social más allá de Roma. Vamos a ver qué sigue diciendo, ¿no? Porque, uy, ya puso la palabra social. Cuando pone la palabra social, ya sabemos por dónde van las cosas. Vamos a ver qué dice. Lo que podía quedar como una concepción del imaginario popular, complicado de erradicar y a una narrativa que necesita un cierto ritmo y unas expresiones reconocibles, cómo explicar alternativas al pulgar en una serie o película sin meterse en una digresión absurda, bueno, es verdad, estamos de acuerdo con ella, queda opacado por una ligera sensación de que en realidad lo que quiere Ridley Scott en Gladiador 2 es superponer una escena de lucha a otra y que todo lo demás es relleno. Las gladiadoras también desaparecen en esta película. Bueno, en la 1 hubo gladiadoras, ¿no? La pican por la mitad con el carro. Ajá. Bueno, no hay gladiadoras. Qué pena. Lloremos. Ajá, entonces. Frente a algunas que aparecían en la primera. Bueno, ahí está, ¿no? Tanto de la lucha como del ludus. Aunque su presencia en la arena plantea problemas historiográficos sobre cómo y cuándo combatían. Su total ausencia tampoco responde a esta realidad histórica. Coincide, como ya hemos dicho, con la ausencia de otras mujeres importantes del periodo y hace que la película no solo no pase el test de Bechdel, sino que acerque peligrosamente al síndrome de Pitufina. No sé de qué los estás hablando, como del no lugar, ¿no? Pero bueno, supongo que esto tiene más sentido que el no lugar. En películas o series masculinizadas, bueno, masculinizadas, qué pecado, ¿no? La masculinidad, qué terrible, lloremos. Vamos a rasgarnos las vestiduras, vamos a revolcarnos en ceniza y en tierra y porque a esta mujer le parece muy mal lo masculino. Qué terrible, ¿no? Espantoso. Mm, ajá. O series masculinizadas en que solo aparece una mujer estereotipada. Y Roma no está estereotipada. Y el Senado, los senadores, el emperador, el héroe. ¿Qué no está estereotipado?
De hecho, es algo muy humano estereotipar. Es una referencia psicológica de muchas personas. De la gran mayoría, la verdad. Ajá, entonces, en que solo aparece una mujer estereotipada. También es cuestionable la continuidad en una tendencia a presentar a los villanos como personajes afeminados. Yo no creo que la intención de poner al villano como afeminado sea asociarlo a la maldad, sino que más bien responde al hecho de que quieren hacer un contraste entre Pedro Pascal, ¿no? Que era el militar, el chat de la película, el que bueno, debía haber sido el protagonista hacia al estilo Máximo, como imaginamos algunos al pasado, eh, versus unos emperadores que son débiles y que no conocen un campo de batalla. Yo creo que esa es la tendencia, ¿no? De colocarlos así afeminados, ¿no? Asociando locura, maldad y características tal, ok. Bueno, esto está en la cabeza de ella. Como no vi la película, yo no sé si los hermanos se dan un beso, ¿no? O si besan a otro tipo, no sé, no, escapa de mí. Cuando la vea les diré, ah, mira, sí. O ah, mira, no sé. Queda muy romano, en efecto, que resulta complicado pensar que el director lo haga con ese motivo, sino que entronca más con una tendencia que podemos ver desde el Nerón de Quo Vadis al Jejes. Coño, Despertaferro, tú no revisas estas cosas que publicas. Despertaferro, yo te tengo en alta estima, yo tengo libros tuyos, he gastado dinero en libros tuyos. Y me regalaste uno, sí, vale, me diste un libro digital, porque no hacen envíos a otros países. Pero tú no revisas los artículos que publicas, coño. ¿Cómo es eso que jejes de 300? Obviamente es jerjes, pero ¿cómo que jejes? O sea, el no lugar, jejes y la masculinidad, oh, muy malo, terrible. Que de paso Desperta Ferro se hace famoso porque hace revistas y libros de batalla, ¿sabes? De cosas muy masculinas. Bueno, en fin, ahí está el jeje de 300. Recordemos de hecho ese busto de Caracalla de facciones serias y pelo ensortijado, conocido por ser un militar de mal carácter, austero y poco dado a los lujos, justo al contrario de la película. Pero hacer un villano complejo que compitiera con Macrino en un juego de poder parece que ha superado a Scott, que ha tirado por el camino fácil. Claro, como tú, obviamente, ¿no? Porque en tu época y cuando te graduaste, seguro que lo más fácil y lo que te iba a hacer llegar a muchas editoriales, ¿no? Y esparcir tu bilis antimasculina era precisamente hacer estudio de género. Obviamente, ¿no? Todo el mundo tira por lo fácil. Y yo tiro también aquí. Estoy monetizando el repudio que genera tu puto artículo. Pero bueno, en fin. En suma, el Gladiador 2 de Ridley Scott no nos muestra el anfiteatro ni la narración histórica de lo que ocurrió, sino una épica que usa el trasfondo romano como excusa. Bueno, descubrió el agua tibia. Si asumimos eso, la estética es preciosa, ¿vale? Estoy de acuerdo contigo, sí, la estética es preciosa. Salvo las armaduras de los hermanos emperadores, que parece de un anime que nunca vi y que nunca veré, que se llama Los Caballeros del Zodiaco, que me lo contaron, pero bueno. La película no tiene su fuerte en la trama ni en los personajes, salvo por Macrino, pero claro, porque es el actorazo, ¿no? Es del Sir Washington. Pero presenta unas peleas y batallas que muchos llevaban tiempo esperando ver y un cierto camino del héroe que puede complacer a muchos. Un camino del héroe con tiburones y mandriles. Con contradicciones y una palmaria traición a su familia de adopción, pero un camino del héroe al fin y al cabo. Historia antigua, Despertaferro, revistas, Roma, libros, Despertaferro, general, arqueología, historia, merchandising, eventos, bueno, en fin. Pone ahí también género, masculinidad mala, chu, malo, terrible, lloremos. En fin, yo considero que no entiendo cómo Despertaferro publica este panfleto ideológico, que yo tengo a Despertaferro por una editorial seria. Recientemente comenté el artículo que hizo Mario Agudo sobre la serie de Netflix de Alejandro Magno. Y estaba muy bien, y de hecho hasta lo vieron en Twitter y me dieron like y algo así como que gracias, tal, no sé qué. Yo me imagino que, dadas mis críticas que son bastante agudas y agresivas contra este mamarracho de escrito, seguramente no les va a gustar, pero bueno,
Al menos es publicidad, ¿no? Publicidad mala, pero publicidad al fin de cuentas. Despertaferro yo creo que no es tan pequeña. O sea, Despertaferro no es esta señora que, bueno, mujer que estudia esas cosas que estudia, ¿no? Y que escribe estas mamarrachadas. Despertaferro es una editorial mucho más grande, que tiene libros serios, que tiene revistas muy buenas, que tiene unas imágenes espectaculares. O sea, lo que yo me planteo es eso, coño. No entiendo cómo tienen a esta persona escribiendo estas mierdas y a la vez que tienen cosas tan buenas, ¿no? No sé, bueno, esto es una mácula. Es una mácula, pero no vamos a hacer como las personas que ven en una hoja blanca la mancha, sino que vamos a ver todo lo demás que está blanco y todo lo demás que puede ofrecer. Entonces, lo dicho, bueno, aquí tenemos este artículo, pero esto no quedó aquí nada más, esto fue una parte. Y llevamos ahora 56 minutos y todavía la noche es joven porque hay más cosas que ver, ¿no? Vamos a ver si aquí tengo lo que quiero mostrarles ahora, que es precisamente... A ver, ¿dónde está? Quiero estar seguro de lo que les voy a mostrar. No quiero tener un enredo. ¿Cuál era este? Coño, es que cómo saberlo. Ah, vale, aquí está, perfecto. Chicos, esto que está acá es porque casualmente en los días cercanos a la publicación, este artículo se publicó el día 15 y luego el día 18, me parece, o 17, esta persona que estudia género estaba criticando a Javi de Academia Play. Justamente Javier Rubio Donce, ¿no? Estaba criticándolo porque se había hecho una foto con Isaac Moreno Gallo, que es este experto en ingeniería romana. Y lo criticó amargamente porque él colocaba que era un referente, ¿no? De la historia de Roma o del estudio de Roma o la divulgación de Roma. No recuerdo exactamente, tampoco viene a cuento. Pero el tema es que esta persona que estudia género, ¿no? Esta persona tan transversal, tan inclusiva, tan consciente, tan altruista, tan buena persona, ¿no? Tan excelente. Estaba muy molesta porque le dio esa categoría, ¿no? De buen divulgador, etcétera, etcétera, a Isaac Moreno Gallo. Entonces, bueno, hay un montón de artículos, interviene más gente, en fin. Pero como yo había leído su puta mierda de artículo, y aquí está lo de Moro y Oscuro, ¿no? Entonces yo le dije, andas criticando la pseudohistoria y tal, y en tu artículo dices que Macrino era Moro y Oscuro, más encima pareció a Denzel Washington, o sea, a un afroamericano, ergo un descendiente de africanos occidentales, de allí era la mayoría de los esclavos, pero Dioscasio dice... El pero es a propósito, ¿ah? Y aquí le puse la fuente, ¿no? Que seguramente ella conoce. Que ustedes ya la vieron, ya se la leí, ¿no? Dicho lo cual, lo de Moro está bien, pero está claro que al decir oscuro origen está diciendo que no se sabe su linaje. Pero claro, los intelectuales de extrema izquierda, los que solo ellos deben divulgar, interpretan las cosas para que vaya acorde a sus sesgos. En griego dice, aquí está el texto que ya les mostré dónde está, dónde pueden leerlo, consultarlo o estudiarlo ustedes. Y dice claramente, goneón de padres, adoxótaton muy desconocido o de muy baja condición y en era, o sea, era de padres de baja condición o de padres muy desconocidos. O me dirás que está en la historia Augusta o en Herodiano, porque también las tengo y podemos buscarlo párrafo a párrafo y pues no está tampoco, porque en esas fuentes tampoco dice absolutamente nada de esto. Y es lo que yo puedo mostrarles ahora, ¿no? Yo les puedo compartir, por ejemplo, aquí tenemos la historia Augusta. La historia Augusta se compone por varias biografías escritas por distintos autores y hay uno dedicado precisamente al caso de Macrino. Va en orden cronológico. Comienza con Adriano y termina, no me acuerdo con cuál, creo que con Caro o Carino, no recuerdo exactamente bien ahora, pero bueno, cosa de bajar y verlo. O buscar mi resumen de este libro, porque hace poco hice un resumen para mi video de la tercera parte de la trilogía de Por dónde leer historias de romanos, ¿no? Bueno, en fin, dice, después del asesinato de Antonino Baciano, que era el nombre que recibía Caracalla, acuérdense que Caracalla es un apodo, el prefecto de su guardia pretoriana, Opilio Macrino, que antes administraba sus propiedades particulares, se apoderó del trono a pesar de que era de humilde condición y de que poseía un espíritu y un aspecto depravado.
y se hizo llamar unas veces Severo, otras Antonino, dado que era odiado por todos, ciudadanos y soldados, y habiéndose dirigido inmediatamente a luchar contra los partos, evitó la posibilidad de que los soldados dijeran lo que pensaban sobre él y de que se incrementaran las críticas con las que les agobiaban. Con todo, el Senado le aceptó con agrado como emperador por odio a Antonino Baciano, o sea, Caracalla, puesto que todos los senadores en la asamblea dijeron a una voz a cualquiera más que a un parricida, a cualquiera más que a un incestuoso, a cualquiera más que a un impuro, a cualquiera más que a un asesino del Senado y del pueblo, ¿no? Bueno, ahí está. Y claro, ustedes pueden leerse por completo el texto de aquí de la historia augusta y ustedes van a ver que por ahí, si no me equivoco, hay otra mención de que es moro y tal, que de hecho no quedan bien a los habitantes de Mauritania en las fuentes romanas, les da un tinte negativo las fuentes romanas, vale decir, ¿ok? Pero claro, por ninguna parte dice que era oscuro, ¿no? Como dice esta persona que estudia género. Y si vamos a Herodiano, pues Herodiano es el otro autor. Él hace una historia del Imperio Romano después de Marco Aurelio. Y si no me acuerdo hasta qué época llega, pero bueno. Cuando haga mi video, lo publique en mi video y lo van a ver. Tenía Antonino dos prefectos del pretorio. Uno era ya un hombre de cierta edad, inexperto en otros asuntos, tanto privados como públicos, pero conocido por su experiencia militar. Advento era su nombre. El otro prefecto se llamaba Macrino. No le faltaba experiencia en el foro y era un excelente conocedor de las leyes. A menudo Antonino se burlaba en público de Macrino, acusándolo de inexperiencia militar y de cobardía. Llegaba hasta el extremo de la difamación rastrera, cuando se dio cuenta de sus gustos distinguidos, de que sentía repugnancia por la vulgaridad y la mala calidad de las comidas y bebidas con las que él, Antonino, como buen soldado, se complacía, y de que llevaba un manto y otras prendas muy elegantes. Empezó a acusarle de cobardía y afeminamiento, y no cesaba de amenazarlo con la muerte. Macrino no podía sufrir estas humillaciones y estaba muy disgustado. Y bueno, más adelante pues tenemos todo lo que sería ese breve año de Macrino. Nuevamente no hay ninguna mención aquí de que sea oscuro, de que se parezca a Denzel Washington o que se parezca a Will Smith. Eso no está por ninguna parte, ¿no? Aunque yo seguramente veo a esta persona que estudia género imaginándolo de esa manera, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes la fuente. Herodiano, la historia augusta y Dion Casio. La fuente de Dion Casio la pueden contrastar en griego, la pueden leer en griego, si no saben griego pueden decirle a alguien que se los traduzca, ¿ok? O sea, esto no. Aquí tenemos luego el artículo, bueno, lo que le comentó Javier Rubio Donce, dijo, ¿en serio has escrito esta gilipollez? Tú, la de las técnicas científicas, la que es tan escrupulosa con la fuente, la Dalí de la verdad, la purista de los datos, el faro inquebrantable de la objetividad, la guardiana de la metodología, la sacerdotisa de la precisión, la detective que no deja ninguna pista sin seguir, la cirujana de la historiografía que disecciona los hechos con un bisturí, tú, precisamente tú, haciendo esto, no puede ser. Y claro, yo me agarro de ahí mismo y ¡pum! Pongo la fuente, ¿no? Ella no se dignó a responderme, ¿no? Seguramente ella cree que soy poca cosa. Seguramente como no soy académico como ella, ¿no? Y como no estudio género y no me interesa estudiar género en ningún momento de mi vida, pues ella no me respondió. Ella se dedicó a responderle a Javier y siguió dando la chapa con todo el tema de que él se había sacado una foto con Isaac Moreno Gallo, que parece que está en contra de las cuestiones climáticas y no sé qué, pollas en vinagre y sal, ¿no? Entonces, finalmente él la mandó a buscarse un psicólogo y ahí quedó, ¿no? Y luego hubo otra gente que estuvo comentando, también estaba por acá Premios Negro Legendarios Antonio Pérez, que decía, Roma se ha convertido en un no lugar en que situar nuestras fantasías de masculinidad y épica. Pero qué clase de basura woke se ha convertido este pertaferro. Ahí lo tenemos, ¿no? Y otro comentario por aquí de un usuario que se llama El Garrote, que dice, vaya bochorno, eso sí, si convencéis al próximo director de Hollywood de poner a un cejano tal, ¿no? Tácito dice que era un tío oscuro, se rehúse el agua que rehúse el agua estancada y le diga a Tiberio de hacer acueductos, la tienes haciendo la ola con las orejas al agua corriendo fresca y libre. Bueno,
Pero no acabó acá, todavía había más. Es que había más cosas. A mí me desbloqueó, por ejemplo, entre otras cosas, había un sujeto con el que tuve algún dime que te diré hace tiempo, que también se burló de mí porque juego Total War. Porque, bueno, en fin. Él me había bloqueado hace tiempo. Otro sujeto, otra persona distinta, no voy a decir su nombre. Yo lo llamo afectuosamente gordo tetón. Pero bueno, más allá de eso, él había dicho que... O sea, él me había bloqueado y duré años bloqueado y de repente ahora apareció. Apareció y estaba desbloqueado. O sea, él vino a mirar, ¿no? Vino a ver. Probablemente vio la tontería que dijo su amiga y dijo, no, mejor ahí yo no entro porque es que ese argumento de moro y oscuro no es por ahí. No me voy a meter en cosas que son indefendibles y no hizo nada. Después yo lo bloqueé de regalo, ¿no? Porque como ya estábamos años bloqueados, pues, ¿para qué cambiar la costumbre? Si ya la costumbre está establecida ya es un paradigma. Entonces, bueno, aquí está el comentario este y luego, bueno, lo que faltaba, ¿no? Cuando justamente, bueno, Javier hace otro artículo, tengo que mover esto para que se pueda leer. Un momento. Que me falta el agua, ¿no? Dice, para poner en contexto, Patricia, ¿no? La que yo a todo el momento he llamado la persona esta que estudia género, escribe un artículo en Despertaferro diciendo que Denzel Washington está muy bien elegido, lo saca de esta fuente de Dion Casio que dice que Macrino era de oscuro origen y ella interpreta que era oscuro de piel. La fuente se la di yo a Javier. No le pedí que me diera las gracias ni que me etiquetara y nada. Yo lo que quiero es que Javier aproveche la influencia que tiene para que machaque a esta gente cuando dice tonterías, básicamente. Entonces, y lo ponen en bandeja de plata, la verdad. Lo ponen muy, pero que muy fácil con este tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí estaba el tema y apareció esta persona que no sé cómo llamar, ¿no? No sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo llamo? Lo que pasa es que es complicado, ¿no? Porque yo creo que él tampoco sabe quién es él mismo, o sea, entonces es complicado. Él dice, pero sabes que los bustos se pintaban y que no eran todos de blanco mármol, ¿verdad? Puf, lanzó humo para desviar, ¿no? La granada de humo. Y le responde Javier, ¿me tomas por idiota? Si pongo el busto es porque no se le aprecian rasgos negroides, tampoco en las monedas. Y tú sabrás que ser del norte de África no significa ser negro. Y que ser moro en esa época no es ser árabe, porque no habían llegado los árabes. Los árabes llegan al medioevo, ¿no? Eso lo sabemos todos. Entonces dice, que estamos haciendo frenología. Mis disculpas entonces. Y no, tranquilo. Creo que eres muy listo. Él cree en muchas cosas también, ¿no? Pero bueno, aquí yo creo que estoy de acuerdo con él. Sí, Javi es muy listo, por eso que le siguen 3 millones en YouTube. Javier le dice, ahora me dirás que hay negros albinos y blancos con rasgos negroides. Claro, pues vale, hago frenología y racismo científico. Te ha faltado decir, ¿no? Entonces vuelve este sujeto al que no sé cómo llamar, pero que seguramente ustedes llamarán de maneras muy creativas en los comentarios. Lo estoy esperando. Dice, toma, un busto de Septimio Severo y al lado una pintura del mismo, por si quieres analizar rasgos o pasarle la pipeta para buscar el código color HTML. Entonces, él responde, Javier, dice, ¿de verdad crees que Septimio Severo era negro subsahariano por el tono severiano? Por el tono severiano, perdón. Eso es un mito. ¿Conoce la anécdota del esclavo etíope que consideraban que daba mal fario por su color de piel? Entonces, luego vine y le respondí yo, no, pues yo sí le respondí así ya de forma hostil porque yo este carajo lo tenía cruzado, yo lo tenía bloqueado de hecho, porque a veces me salía recomendado y yo digo, coño, no, fuera. Entonces yo tenía bloqueado para que no me saliera. Y yo le dije, los progres son estúpidos por naturaleza, para ellos todos los africanos son como los actores de Hollywood. Se la pasan criticando a los imperios europeos por la esclavitud, pero no tienen ni puñetera idea de las etnias que eran esclavizadas y cuáles no.
Y viene y me responde esta umbrella, ¿no? Este señor que es muy inclusivo, muy transversal, muy con conciencia y demás, ¿no? Y me dice, ¿tienes un código de descuento para el Total War que que me apetece aprender historia? Y yo le respondí, yo no sé por qué están todas las respuestas acá, ¿no? Pero Ah, aquí está. Esta fue la primera respuesta que le hice. Dice, ya argumento más fácil de la gentuza como tú. Siempre se fijan en el hombre y no en el discurso. Ahora algo más después del ad hominem y no, para ti descuento ni agua, progre. Punto. ¿No? Y después yo le dije que sigue, facha, ultra mega turbo derechista, ajá, me gusta Vox, Trump, etcétera, y me da igual. Pero si te apetece hacer otro ad hominem, ahí tienes, ¿no? Yo le pongo, mira, toma todos los ad hominem. Atácame, ataca a mi persona. Sí, ataca a la persona, claro, pero no puedes atacar el discurso. No puedes atacar que tu amiguita ha manipulado y ha tergiversado. Eso no lo puedes atacar, porque ahí está la fuente y está en griego. Y se puede contrastar y se puede estudiar. Y cualquier otro experto que no sea de la manga de pelotudos que se dan like entre sí, que se hacen fotos y tal, como los guays de la historia, que solamente los divulgadores serios deberían ser académicos. Bueno, todos los que no son así como ustedes, pueden saber que efectivamente esa fuente está tergiversada por parte, bueno, esa fuente, la frase de la fulana está completamente eh, tergiversada. Y por cierto, fulana no es un término despectivo, porque fulana más bien es como indeterminado, ¿no? Como cualquier mujer ahí, cualquier persona sin mencionarla por su nombre, pues es la definición de la RAE de cualquier diccionario. O sea, no es un insulto, ¿ok? Porque yo sé que por ahí podrían también ponerse a mí, está insultando. Bueno, en fin. A mí me insulta, por ejemplo, que... No, es que ni siquiera me insulta a mí, insulta a Total War. Y a los jugadores y a la comunidad de Total War. Porque de repente mucha gente comenzó por Total War a interesarse por la historia. Y muchos, de hecho, yo lo sé, han estudiado historia y han hecho carrera de historia precisamente porque les fascinó Total War Rome 1 en 2004. 4 años después de Gladiator 1, ¿no? Y así por el estilo. Pero bueno. Entonces yo le dije, ¿vas a responder o eso no te lo enseñan en tu academia ultra ilustrada, igualitaria, equitativa, transversal, etcétera? Y bueno, evidentemente no respondió. Ahí quedó eso. Ahí quedó eso. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes un poco salseo interesante, ¿no? Interesante porque gracias a esta tontería y a este panfleto ideológico, pues hemos tenido la ocasión. Fíjate que hasta de lo malo se puede sacar algo positivo, ¿no? Este panfleto ideológico de extrema, turbo, mega, hiper, super izquierda, progresista, woke, etcétera, 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 nos ha servido para cuestionarnos y buscar por ahí las fuentes, repito, Historia Augusta, Herodiano y Dion Casio, leerlas una vez más, revisarla en griego y bueno, este video que segura y me ahogó este video que seguramente va a ser el agrado de muchos de mis seguidores. Así que bueno, muchas gracias a todos. Nos encomendamos a Marte Vengador, Marsultor. Que los dioses estén con todos. Recuerden poner allí sus saludos y sus comentarios abajo. Esto pasa cuando hablo demasiado y me vengo arriba, ¿no? Así que bueno, lo dicho, nos veremos en la próxima. Que los dioses estén con todos. Hasta entonces.